¿Qué significa la palabra longanimidad? Longanimidad. Hay muchos textos que traducen la palabra griega macrothumia como longanimidad. Por ejemplo, Romanos 2:4, segunda a los Corintios 6:6, Colosenses 1:11, segunda a Timoteo 3:10. Ahora, en muchos textos, la palabra macrothumia se traduce paciencia. Pero al traducir la palabra paciencia, deben agregar la palabra extremada paciencia. Porque hay otra palabra que se traduce paciencia. Pero macrothumia es longanimidad, es la idea. Se traduce clemencia en 1 Timoteo 1:16. El diccionario de la lengua española dice grandeza y constancia de ánimo en las adversidades, benignidad, clemencia, generosidad. En inglés se traduce sufrir largamente, long suffering. Soportar por largo tiempo injurias, insultos, problemas y dificultades, o como Pablo dice en 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido. El amor es sufrido. Según Timoteo 2:3 dice Pablo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego la definición del señor Vine en su diccionario expositivo dice la longanimidad es aquella cualidad de autorrefrenamiento ante la provocación que no toma represalias apresuradas, ni castiga con celeridad. Es lo opuesto de la ira y se asocia con la misericordia. Ahora, para comenzar, muy importante observar que es característica de Dios. Es divina. Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Ahí están las dos palabras. Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Y luego Romanos 3:25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia, la palabra es paciencia, en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Así es que en estos textos los dos términos, paciencia y longanimidad, se refieren al retraso, retrasar el castigo, no precipitado. Según de Pedro 3:15, dice Pedro que la paciencia, eso puede traducir longanimidad del Señor,
es para salvación. Versículo 9, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente, longánimo, magnánimo, generoso para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento. Primera de Pedro 3:20, en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia, y se puede traducir longanimidad de Dios, esperaba mientras se construía el arca. Largo tiempo. Si la raza humana está resuelta a ir al castigo eterno, tiene que hacerlo ante tales manifestaciones de la gracia y la longanimidad de Dios. A pesar de su paciencia, a pesar de su longanimidad, ellos persisten en seguir su camino que les lleva al castigo. Dice Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado. Estando en pecado, está bajo la ira de Dios, condenado. Pero Cristo no vino para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Es el propósito de Dios, el propósito de Cristo, de su venida. Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. El libro de Éxodo 34, verso 6, Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Por eso, esta cualidad o esta característica llamada longanimidad debe ser una característica del Hijo de Dios. Si Dios es así, entonces los hijos de Dios son imitadores de Dios. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Y estamos aplicando este Efesios 5:1, sed imitadores de Dios. Estamos aplicando ese texto a este tema de tener longanimidad, porque Dios así es. El fruto del Espíritu. Pablo da una lista de cosas en Gálatas, capítulo 5, versos 22, 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y se puede traducir longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. El fruto del Espíritu, habiendo dejado las obras de la carne. Versículo 26, él sigue hablando de esto, no seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Y luego enseguida, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere
sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Pues obviamente los que llevan el fruto del Espíritu. Hay que conectar lo que Pablo dice en los últimos versículos de Gálatas 5 y luego con Gálatas 6, versículo 1. Los espirituales son los que llevan el fruto del Espíritu. Entonces, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, y puede ser longanimidad. Estamos enfatizando que en muchos textos donde dice paciencia es macrothumia, extremada paciencia. Soportándoos los unos a los otros en amor. Y luego en Efesios 4, los últimos versículos 31, 32, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed, más bien, amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. La primera parte, verso 31, que leí de eso de sea quitada, amargura, enojo, ira, obviamente estas son expresiones completamente contrarias a la longanimidad. Es la falta de longanimidad. Colosenses 3:12, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de profunda compasión. Pablo habla de la conversión, como despojados, como quitar ropa sucia, manchada. La ira, el enojo y todo aquello. Y vestidos de profunda compasión, profunda, como la de Dios. De benignidad, como la de Dios. De humildad. Cristo era humilde. Manso significa fuerza con ternura. Cristo tenía mucha compasión de la gente, aún lloraba. Y Pablo habla de sus lágrimas. Eso es compasión. Benignidad, humildad, mansedumbre y de paciencia o longanimidad. Es Colosenses 3, versículo 12. Pablo dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, verso 2, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende, exhorta con toda longanimidad. Con paciencia o longanimidad. Hebreos 6:12, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la longanimidad heredan las promesas.
Yo estoy enfatizando que muchas veces cuando traduce paciencia, debe ser longanimidad, porque, por ejemplo, es bien claro, estos persisten, perseveran, no solamente aguantan, no solamente soportan dificultades y pruebas, sino que llevando esa carga, siguen adelante. Eso sí, es practicar la longanimidad. Se habla mucho, como todos saben, de gente con carácter fuerte. Se dice carácter fuerte, genio fuerte. ¿Cómo son? Bueno, se impacientan mucho, se enfurecen muy pronto, son muy impulsivos y precipitados en hablar o en actuar, expresando su ira, su enojo, su disgusto o lo que sea, la emoción. Es cuestión de reaccionar. Muchas veces es reaccionar sin pensar. Hablar o actuar sin, antes de eso, pensar. Hay muchos dichos en inglés o en español que describen a los tales. Y a veces se usan esos dichos casi en forma de broma, pero no es una broma. El carácter o el genio que es completamente desprovisto de esta paciencia o longanimidad no es nada bello o deseable. El problema para la persona que es así y también para la familia y para hermanos en la iglesia. El mal genio. ¿Cuántas relaciones ha destruido? Relaciones, amistades, matrimonio, empleos, negocios, y aún en la iglesia, desde luego. Aquí está el área más crítica en la iglesia. Hermanos que no hacen caso de la lista muy larga de textos que dicen unos y otros, unos y otros, unos y otros. Y no hacen caso, nada más que son egoístas, carnales, impulsivos, no tienen dominio propio, no practican la longanimidad. Bueno, simplemente tal persona no está, obviamente no está convertida. Porque Romanos 6:6 habla de la palabra crucificar este viejo hombre. Es una cosa severa. Acabar con eso, despojarse. Pero retenerlo aún estando en la iglesia es un desastre. Es un desastre. La falta de paciencia es la falta de amor, obviamente. Falta de amor. El mal genio da rienda suelta al enojo. Dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Dominio propio. El dar rienda suelta a las emociones cuando enojado, por ejemplo, es como arrojar piedra al avispero. Dice Proverbios 14:17, el hombre pronto a la ira obra neciamente. Obra neciamente.
El de espíritu apresurado hace resaltar la insensatez. Otra vez en Proverbios 29-22, el hombre violento abunda en transgresiones. Muy, pero muy obvio, muy cierto. Grita, maldice, amenaza, usa palabras abusivas, palabras hirientes, pelea, calumnia. Y qué tristeza si esta condición prevalezca en el hogar, si hay esas cualidades tan carnales en el hogar, en ese ambiente los hijos son criados. ¿Y qué se espera de ellos? Con longanimidad ponemos freno en la boca. Santiago dice, si uno no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Si uno no puede usar dominio propio en cuanto a la boca, en cuanto a la lengua, entonces su religión no vale, es vana. Dice Proverbios 25-28, como una ciudad cuya muralla ha sido derribada. Una ciudad con la muralla derribada. Es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Esa ciudad con la muralla derribada es indefensa y en gran peligro de ser atacada y destruida. Y lo mismo la persona que no tiene control, no tiene freno sobre su espíritu, sus emociones, es como ciudad con las murallas derribadas. Muy buena ilustración. Si tenemos, hermanos, longanimidad, no criticamos y condenamos, mucho menos cuando ignoramos el caso. Eso de hablar dando un juicio o una queja o una crítica antes de investigar el asunto bien, es pura insensatez. Es pura insensatez. El enojo controlado apaga la contención. Dice Proverbios 15:1, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. El hombre iracundo suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. Bueno, ya hemos visto muchos textos que contestan, pero vamos a hacer la pregunta, ¿qué es el efecto? ¿Qué efecto tiene el no tener longanimidad? Persona, como usamos las expresiones, un carácter fuerte, un mal genio, enojo no controlado. ¿Cuál es el efecto sobre nosotros y sobre otros? Bueno, hemos usado la expresión ya varias veces en este estudio.
cuestión de no tener dominio propio. Es como un espíritu descontrolado o fuera de control. Y desde luego, pues capaz de toda cosa insensata. Capítulo 16 de Proverbios, verso 32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Creemos que un ejército que invade y toma una ciudad, es muy fuerte, ¿no? Dice la Biblia que el controlar el espíritu, ¿verdad? El controlar las emociones es más fuerte, es más importante. Así que abandone la razón, hable, actúe de manera insensata. El hombre pronto a la ira obra neciamente. El hombre pronto a la ira obra neciamente. Y uno, hablando hacia una persona con un carácter fuerte, genio malo, ellos creen que al hablar y al actuar están mostrando que son muy fuertes. Es todo lo contrario. Más bien, indica debilidad. Indica que es débil, deficiente. Es como un niño consentido. Un niño consentido que siempre quiere salirse con la suya. Bueno, Pablo dice algo en Tito 1:7 acerca de los requisitos para ser anciano. Y es uno de ellos. No puede ser un iracundo, desde luego. Sería puro problema en la iglesia. Pone en gran peligro su alma, dice Mateo 5:22. Cualquiera que le llama fatuo será expuesto al infierno de fuego. Por eso Santiago 1:19 dice pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. También Santiago agrega en capítulo 4, verso 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muy bien, entonces hermanos, teniendo longanimidad, seremos pacientes, sufridos, controlamos el enojo, tenemos gran prudencia. Ahora, eso de, Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Jesucristo se enojó. Cristiano sí se enoja, pero para un propósito sano y lo controla. No se ponga el sol sobre su enojo. No se ponga el sol. O sea que el mismo día que tenga este problema, esta provocación, esta cosa que le molesta tanto y uno se enoja, el mismo día haga arreglos para no acostarse ya todavía enojado. Muchos piensan que necesitan más tiempo para calmarse. No, el Señor dice, teniendo dominio propio, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es la voluntad de Dios.
Entonces, el día del problema, el día del disgusto, de la ofensa, que sea el día de la reconciliación. Arreglarlo el mismo día. Pablo, bueno, hay muchos textos, indican que uno de ese carácter fuerte está como abriendo la puerta a Satanás. Satanás se aprovecha de eso para hacerle cometer toda clase de pecados. Y uno mismo le da oportunidad al diablo con esto. Es lo que la Biblia dice. Él se aprovecha del enojo de uno para causar mucho daño. Bueno, vamos a terminar el estudio con un texto. Otra vez, Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, el que domina su espíritu, que el que toma una ciudad. Hermanos, tomemos muy en serio esa palabra paciencia y la palabra longanimidad. Característica de Dios. Queremos ser imitadores de Dios. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor nos ayude.